A continuación se dirige al país el presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique. Muy buenas tardes. Es de público conocimiento los graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo, al crimen organizado, cometidos por grupos armados en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, y en las provincias de Malleco y Cautín, en la región de la Araucanía. Estos graves hechos no solo han cobrado vidas de personas inocentes, que es lo más doloroso, y también vidas de miembros de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones. Además, han implicado atentados y amenazas contra autoridades, como por ejemplo fiscales del Ministerio Público y miembros del Poder Judicial. Estos violentos hechos también han destruido y quemado casas, iglesias, instalaciones y bienes destinados a actividades industriales, agrícolas, comerciales, turísticas y mucha infraestructura pública. Estos atentados también han impedido la ejecución de las órdenes judiciales por parte de las policías, las que han sido resistidas mediante el uso de la violencia y el empleo de armas de fuego de grueso calibre, incluso armas de guerra. Estos hechos de violencia también comprometen el orden público y debilitan el Estado de Derecho, y están afectando seriamente la convivencia pacífica en esa zona. Están afectando las libertades, los derechos y la calidad de vida de miles y miles de chilenas y chilenos. Frente a estos graves hechos, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en ejercicio de sus facultades legales, ha ejercido todas las facultades y ha presentado todas las querellas que corresponden ante el Poder Judicial, las que deben ser investigadas por la Fiscalía y juzgadas por los tribunales de justicia. Los habitantes de esos territorios, y lo sabemos y lo sentimos con mucho dolor, viven con constante temor y con una profunda sensación de indefensión, lo que sin duda causa un enorme daño, no solo a las víctimas directas, sino que también a tantos que se sienten amenazados y, en último término, a todas las chilenas y chilenos de buena voluntad. Esta grave situación que hemos descrito requiere que el Estado haga uso de todos los medios y capacidades institucionales y de todos los mecanismos que están contemplados en la Constitución y las leyes para poder proteger a la población, para poder resguardar el orden público y el Estado de Derecho, y para poder asegurar el pleno goce de los derechos constitucionales reconocidos y que pertenecen y tienen derecho todos los habitantes, incluyendo los que viven en las provincias antes mencionadas. El artículo 42 de la Constitución Política de la República permite la dictación del estado de excepción constitucional de emergencia. Y en consecuencia, queremos comunicar hoy a todos nuestros compatriotas que, dados los hechos antes descritos, hemos decidido decretar estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del orden público en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, y en las provincias de Malleco y Cautín, en la región de la Araucanía. Este estado de excepción constitucional de emergencia contempla la designación de jefes de la Defensa Nacional y tendrá una duración de 15 días que puede ser prorrogada por 15 días adicionales de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. De acuerdo a este decreto de estado de excepción, las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, apoyo tecnológico, apoyo de comunicaciones, y también podrán prestar apoyo de vigilancia, de patrullaje, de transporte a todos los procedimientos policiales que se desarrollen en las provincias que han sido declaradas como estado de excepción. De acuerdo al decreto que hemos informado, se establece que este estado de excepción permite que las Fuerzas Armadas colaboren, pero no que reemplacen a las fuerzas de orden y seguridad, es decir, a Carabineros y la Policía de Investigaciones,
y por lo tanto las Fuerzas Armadas no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones que son de naturaleza policial. Queridos compatriotas, ninguna decisión es fácil. Este estatuto de excepción constitucional de emergencia es para enfrentar mejor, con mejores instrumentos y herramientas, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que se han enraizado en esas provincias y en esos territorios. Pero en ningún caso se orienta en contra de un pueblo o de un grupo de ciudadanos. Todo lo contrario. Este estado de excepción constitucional de emergencia lo hemos decretado para proteger mejor la vida y la seguridad de las personas, para proteger mejor a las autoridades como fiscales del Ministerio Público y miembros y jueces del Poder Judicial, que han sido públicamente amenazados. Lo hacemos para proteger mejor los bienes públicos y privados que han sido en muchos casos destruidos y quemados. Lo hacemos para resguardar mejor el orden público y el Estado de Derecho. En síntesis, este estado de emergencia lo hemos decretado para poder permitir a los habitantes de las zonas afectadas vivir con mayor paz, poder ejercer mejor sus libertades, poder ejercer mejor sus derechos y poder vivir sin miedo y sin violencia. Esa es la razón para poder proceder, y le quiero pedir al ministro del Interior y Seguridad Pública, quien irá a la zona para preocuparse del despliegue y la eficacia de este estado de excepción, que pueda entregarles a ustedes mayores antecedentes. Yo me despido. Señor ministro, ha sido un gusto verlo. Agradecemos las palabras del presidente de la República e invitamos al ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, a dirigirse a los presentes. Bien, muy buenas tardes. El presidente de la República ha sido muy claro en su alocución con respecto al diagnóstico. Una decisión de este tipo requiere un diagnóstico sólido, contundente, basado en la evidencia, basado en los hechos, pero no solamente los hechos de las últimas 24 o 48 horas, sino que son hechos y evidencia acumulativa en el tiempo. Y en este contexto hemos tenido, durante el día de ayer y durante la mañana de hoy, distintas reuniones de trabajo, tanto con el ministro de Defensa como también con las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones, para poder coordinar cuáles van a ser las acciones concretas a seguir una vez que tengamos este decreto ya firme, que en las próximas horas está ingresando a la Contraloría. Y estamos en presencia, como lo ha dicho el presidente, de una decisión que es compleja, pero que responde al clamor transversal de una zona del país, puntualmente en este caso de 4 provincias, de 2 regiones, que cuando uno las visita, cuando uno conversa, cuando uno conoce el relato de las víctimas, cuando uno conoce y se concentra en el relato de autoridades, porque esto hay que ser muy claro, la violencia, en parte importante de la macrozona sur, no distingue ni origen, no distingue ideología, no distingue rango, no distingue posición en la cual las personas ejercen sus labores. Y hay un principio básico de la dignidad humana que tiene que ver con salir temprano de su casa, despedirse de su familia con la certeza de que va a poder volver. Eso que es tan básico en otras partes de Chile, eso que es tan básico para tantas personas, en la macrozona sur no es básico. En la macrozona sur, cuando uno conversa con las víctimas, cuando uno conversa con personas que tienen que salir a trabajar, no estamos hablando de grandes empresarios, grandes conglomerados, estamos hablando de trabajadores, personas que se ganan el sustento en una máquina, en un transporte, teniendo que hacer una actividad puntual, desplazándose, sienten miedo, temor.
Y cuando han sido víctimas, además de ataques arteros y atentados terroristas, por supuesto que ese temor aumenta. Es a ellos a quienes debemos responder. Y tal como lo ha dicho el presidente, el diagnóstico y las causas están claras. Hay una grave alteración al orden público que genera temor, que genera que la convivencia pacífica justamente también esté alterada. ¿Qué es lo que vamos a hacer de ahora en más? A raíz justamente de esta reunión de coordinación, y déjeme decirle que además esto también se apuntala mucho en la experiencia de estos últimos meses con respecto a otro estado de excepción, ¿cierto?, como fue el de catástrofe. Ya hay una experiencia de la cual tenemos que aprovechar, pero también tenemos que modificar, y en eso estamos haciendo modificaciones concretas para justamente poder, de alguna forma, hacer este proceso como corresponde. Y en ese contexto, tal como lo adelantó el presidente, nos vamos a desplazar a la macrozona sur el día jueves para, en conjunto con las Fuerzas Armadas, en conjunto con el Ministerio de Defensa, en conjunto con las policías y en conjunto también con todas las autoridades que van a tener algún grado de intervención, vamos a conocer el plan en detalle que se comenzó a trabajar el día de ayer y que lo vamos a tener operativo ya ese día para poder presentarlo en cuanto a cuáles son los medios a desplegar, en cuanto a cuáles van a ser, ¿cierto?, las dotaciones y cuál va a ser finalmente la estrategia. Vamos, por supuesto, a dar a conocer lo que se pueda dar a conocer, porque ustedes comprenderán que cuando estamos hablando de una estrategia de esta envergadura, también, por supuesto, hay información que es clasificada. Y en este contexto también el presidente lo anunció, se nombran 2 jefes de la defensa, uno para la región del Biobío, y ahí es el almirante Jorge Parga, quien asume ese rol, y en el caso de la región de la Araucanía es el general Lionel Curti. Por lo tanto, ellos, el almirante Parga ya está en la región del Biobío y el general, ¿cierto?, Curti está desplazándose en las próximas horas también para poder tener la estructura necesaria para poder implementar esta estrategia que, como lo ha dicho el presidente, es tan necesaria para algo muy importante: darle tranquilidad a las personas que viven, ¿cierto?, que merecen y necesitan vivir en paz en una zona, en una macrozona de Chile, en la cual lamentablemente se ve, y por algunos también se ha normalizado esa violencia extrema que afecta a tanta gente inocente que necesita, merece vivir en paz. Muchas gracias, ministro. A continuación, los medios de comunicación realizarán sus preguntas. Ministro, buenas tardes. El país entero estuvo bajo estado de excepción constitucional más de un año, incluidas estas 4 provincias. ¿Cuál es la evidencia concreta que permite decir que esta medida va a evitar esos hechos? Durante todo este tiempo, estos hechos de violencia se repitieron. De hecho, la gente en la zona dice que esto es solo un saludo a la bandera del gobierno. Sí, a ver, es muy importante recordar cuando en el mes de febrero estuvimos en la macrozona sur. Es muy importante recordar que las acciones que se llevaron en conjunto en esa oportunidad entre las policías y las Fuerzas Armadas tenían una naturaleza distinta a este estado de excepción. Y eso es muy importante aclararlo. La naturaleza del estado de excepción anterior era por motivos sanitarios. Estábamos hablando, ¿cierto?, de un estado de excepción por catástrofe. Hoy lo que se está invocando es un estado de excepción distinto, de una naturaleza distinta, de emergencia, pero justamente enfocado en el narcotráfico, enfocado en la violencia extrema, en el uso de armas de guerra, en muchos casos, o de grueso calibre, y también, por supuesto, en el crimen organizado. Por lo tanto, son naturalezas distintas. Pero para responder también más específicamente su pregunta, si uno revisa las cifras de este año hasta el 30 de septiembre, tenemos cifras importantes de aumento de cantidad de detenidos. Tenemos cifras importantes en incautación de armas y de drogas en la macrozona sur. Tenemos importantes también avances en lo que fueron los patrullajes mixtos y las consecuencias. Porque también hay que entender una cosa. A veces son titulares, por supuesto, y uno se conecta con el sufrimiento de las víctimas.
los titulares son muchas veces las cosas que ocurren, lamentablemente que ocurren en esa zona. Pero también a veces no son titulares las cosas que evitamos que ocurrieran. Y la relación que hubo, la coordinación que hubo entre las policías y las Fuerzas Armadas por el estado de excepción anterior, lograron incautaciones de armas que hubiesen sido utilizadas en contra de personas inocentes, más aún de lo que ya fueron utilizadas, de drogas, detenciones, que los números, y se los puedo entregar después, los números así lo indican, que fue un procedimiento que tuvo también éxitos en muchas materias. Pero recordemos que este estado de excepción que se está invocando hoy es de una naturaleza distinta al sanitario que tenía que ver con la catástrofe. Ministro, quería llevarlo a otro tema, lo que está pasando en Colchane. Han muerto 3 personas en este fin de semana largo, una de ellas una guagua de meses, debido a la situación migratoria. Ustedes fueron hace pocos días con la ministra Rubilar, el alcalde de Colchane dice que finalmente está llegando más gente a la zona, más migrantes. ¿Qué acciones nuevas va a tomar el gobierno? ¿Cómo se responde ante la situación que está viviendo Colchane y ante la muerte de personas que intentan cruzar la frontera? Sí, las cifras que usted alude en su pregunta ratifican en nuestro fundamento justamente para rechazar y para hacer un llamado nacional e internacional. El camino para ingresar a Chile no son los pasos no habilitados, no es el paso clandestino la forma de ingresar a Chile, sobre todo cuando estamos en presencia de personas que son vulnerables, en este caso, ¿cierto?, una bebé de 9 meses. El relato de sus padres, de lo que ocurrió cruzar la frontera desde el lado boliviano, por supuesto que a todos nos estremece, a todos nos conecta con una realidad que también lo dijimos cuando visitamos la macrozona norte. Esto es, lamentablemente, producto de una dictadura venezolana que ha hecho que cerca de 6 millones de personas tengan que salir con lo opuesto de sus casas, con sus bebés a cuesta, más allá de que esta niña había nacido en Perú. Y cuando estuve en Colchane, recuerdo perfectamente que conversé con una mamá, exactamente la misma situación. Me dijo, mi guagua es peruana, porque estuvimos 1 año y medio, 2 años en Perú, y nació enferma en Perú. Pese a eso, sigo el camino y sigo cruzando, arriesgando la vida. Eso es a lo que se exponen, lamentablemente, las personas que están ingresando por paso no habilitado. Se exponen a bandas desde el lado boliviano, se exponen, ¿cierto?, a coyotes que abusan de ellos, les cobran, les dicen seguramente que pueden cruzar por un lugar cuando ese lugar no es el apropiado para esas personas, y estas muertes responden justamente a aquello. Por lo tanto, más allá de lo que estamos haciendo, las medidas que acabamos de implementar en la frontera, vamos a seguir trabajando para decirle a las personas que quieran venir a Chile que lo hagan por la vía regular, pidiendo su visa en los consulados que están ya reabriendo tras el ciclo de pandemia que lamentablemente impidió muchas veces que estuviesen disponibles, pero hoy día están y van a seguir estando disponibles, que ingresen por los pasos que correspondan. Arriesgar la vida de una persona, arriesgar la vida de una menor, ¿cierto?, de edad o de cualquier persona que sea vulnerable ante esas inclemencias climáticas o también geográficas, por supuesto, que es lamentable. Y en nuestra visita a la macrozona norte, conversamos con varias autoridades que no habíamos tenido la posibilidad de conversar en visitas previas, entre ellos el alcalde de Colchane, el alcalde García, conversamos con él, debatimos alguna idea, nos entregó un documento que se está cumpliendo de acuerdo a las necesidades que él tiene, y también, por supuesto, vamos a seguir apoyando a todos los alcaldes, no solamente al alcalde de Colchane. Tenemos también al alcalde de Huara, por ejemplo, que ha colaborado muchísimo, el mismo alcalde de Iquique también. Hemos conversado con él, y en la región también de Antofagasta conversamos con distintos alcaldes y alcaldesas porque sabemos que son también muchas veces los primeros entes del Estado, ¿cierto?, que tienen que muchas veces que colocar dispositivos, ¿cierto?, tienen que apoyar a las personas que muchas veces llegan a sus comunas, y vamos a seguir apoyándolo como corresponde. Buenas tardes, ministro. Con respecto al fallecimiento de Denis Cortés, ¿qué antecedentes nuevos tienen ustedes con respecto a la investigación de las causas de su muerte y qué podrían responderle a la familia, quienes acusan que hubo demora por parte de Carabineros a la hora de permitir el ingreso a la ambulancia? Eso por una parte. Y lo segundo, ¿qué esperan de la acusación constitucional que se ve mañana en la Cámara de Diputados? A ver, lo primero tiene que ver con una lamentable situación, lo dije también el día que esto ocurrió. Una vez más,
la violencia le gana al diálogo, una vez más la violencia le gana a una manifestación que siempre debe estar en el orden de lo pacífico, una vez más el ataque artero le gana a las palabras, al diálogo y a la convivencia saludable en una sociedad. Y aquí estamos en presencia, lamentablemente, de un ataque violento que se ejecuta en contra de Carabineros. Los antecedentes están a la vista en los distintos reportes gráficos y audiovisuales. Y lamentablemente, ¿cierto?, a diferencia de Carabineros, los civiles no tienen la protección necesaria para poder recibir a corta distancia el embate, ¿cierto?, de un fuego artificial que no es cualquier fuego artificial. Estamos hablando de fuegos artificiales que tienen, ¿cierto?, un efecto racimo, que generan varias explosiones y que lamentablemente alcanza, en ese caso, a Denis Cortés. Hoy se han conocido nuevos antecedentes con respecto a los audios justamente de las comunicaciones internas de Carabineros, y ahí se puede establecer claramente que pocos segundos después, 35 segundos después de que se da cuenta del impacto del fuego artificial en Denis Cortés, 35 segundos después se pide la ambulancia. Al minuto ya habían personas de civil prestándole los primeros auxilios. A los 10 minutos llega la ambulancia y 7 minutos después es llevada, ¿cierto?, a la posta central. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a lamentar, por supuesto, que la violencia le gane al diálogo o a una manifestación pacífica. Siempre vamos a lamentar la pérdida de cualquier vida humana y por eso mismo estamos en esta pauta, para proteger a las personas que muchas veces también son atacadas en otra zona del país. No quisiéramos que eso nunca ocurriera, pero también hay que entender que hay una investigación en curso y esa investigación podrá determinar si efectivamente la evidencia que existe, audiovisual, la evidencia que existe en los timings que Carabineros respondió, justamente se contraponen o no a la versión de la familia. No quiero ni corresponde entrar en una discusión, por supuesto, con una familia que seguramente está con el dolor propio de perder a un ser querido. Agradecemos las palabras del ministro del Interior y Seguridad Pública y a las autoridades que nos acompañaron. De esta manera terminamos este punto de prensa. Muchas gracias y muy buenas tardes.